tenía en el pecho la selección de la Unión Soviética unas siglas que eran URSS, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como ustedes recordarán, las siglas estaban exacto en el alfabeto cirílico, CCCP. De pronto enfoca la cámara a una camiseta soviética y dice, ustedes se preguntarán qué quiere decir eso. Muy sencillo. Esta persona pobló mi infancia de disparates, de metáforas. Yo lo oía, bueno, y estoy recordando ante ustedes cosas que yo escuché hace 45 años, 48 años, algunas de ellas, ¿no? Y bueno, y la antología de recuerdos de él es extraordinaria. Íbamos al estadio con un radio para oír su narración porque el partido se desdoblaba en otro si él lo estaba narrando, ¿no? Un partido aburridísimo. Él decía, se hunde la nave, niños y mujeres primero, sálvese el que pueda. Y el partido era muy malo, pero uno se emocionaba con todas estas cosas que decía él. Una de las grandes satisfacciones que yo tuve en mi vida fue hacerle una entrevista en un momento en que él estaba retirado. Se tuvo que jubilar precozmente porque se peleó con el dueño de las televisoras en México, una figura legendaria conocida como el Tigre Azcárraga, era el dueño de Televisa, y se fue a una pequeña televisora y luego se peleó con esa pequeña televisora y ya no pudo regresar a la anterior. Entonces se quedó sin narrar. Y entonces pude estar con él mucho tiempo, me hice amigo de él y lo frecuenté hasta su muerte en 2006. Nos hicimos muy amigos y es una persona que yo quise mucho, pero desde el momento en que le hablé por teléfono, entré en contacto con este timbre de gran narrador, que tenía esa voz vibrante, metálica de los locutores. Entonces me dijo, tu apellido me suena de algo, ¿a qué se dedica? Pero sintió que mi voz era muy joven y en efecto lo era en aquel momento, y dice, ¿a qué se dedica tu padre? Y yo le dije, bueno, pues es profesor de filosofía. Y me dice, dice, es un amigo de Kant. Entonces ya así luego me describió cómo llegar a su casa y la descripción fue una verdadera narración, ¿no? Y entonces llegué yo y no me di cuenta que atrás de mí venía un jardinero con una guadaña para cortar el césped. Entonces me abre la puerta el propio Ángel Fernández y al no verlo al jardinero voy a cerrarla y me dice, espérate, atrás de ti viene Excalibur. Claro, que era la guadaña, ¿no? Entonces, en todas las ocasiones que me reuní con él, encontré una persona que nunca jamás me pudo decir algo común. O sea, estaba impedido de literalidad. Es la única persona que yo he conocido de ese tipo, ¿no? Una vez desayunamos y llegó con una gorra y traía una extraña mascada. Y le digo, ¿y esa gorra? Ángel me dice, no sé, dice, hoy me vestí como Bill Clinton, porque Clinton usaba una gorra. Pues, esas cosas, todo lo decía así. Entonces, bueno, esta persona a mí yo creo que me regaló dos cosas que yo no sabía en ese momento que él me estaba regalando, o quiero ver ahora como un regalo a través del tiempo, que es por un lado asociar una actividad que me gusta mucho como el fútbol a la palabra. O sea, la posibilidad de entender que las cosas interesan más porque pueden ser narradas, ¿no? No hay nada más interesante que hablar de lo que nos gusta y describir durante largas horas de controversia algo que duró un instante en la realidad, ¿no? Entonces estas situaciones que en el fondo creo que son terapéuticas, que nos llevan a discutir eternamente sobre una jugada o sobre algo que nos compete, que nos interesa, puede ser una película, puede ser otra cosa, pero esta capacidad de darle una representación a la realidad que hace más rica la realidad, eso me pareció central en la herencia que me dejó Ángel Fernández. Y por otra parte, creo que a partir de ese momento, sin que yo supiera, me inculcó el deseo de narrar, el deseo de agregarle algo a la realidad. Digamos que el mundo sin narración es un mundo imperfecto, es un mundo incompleto, ¿no? Necesitamos agregarle algo para que tenga un sentido. Si nosotros viviéramos exclusivamente en el mundo de los hechos y nos despojáramos de la posibilidad de ilusionarnos en un futuro, recordar un pasado, conjeturar
sin duda alguna el mundo se empobrecería mucho. Por eso estoy convencido que la diferencia entre la ficción y la realidad no es la diferencia entre la mentira y la verdad, ¿no? No es que los hechos sean verdad y la ficción sea mentira. La ficción es una representación de los hechos. La diferencia es que la ficción no tiene por qué ser verificada. Los hechos deben ser verificados como tales. En un proceso judicial tenemos que saber qué ocurrió realmente. La literatura nos debe convencer a través de la verosimilitud. Creemos, ¿verdad?, en una historia porque el lector es seducido de manera satisfactoria para que ese mundo le parezca posible, aunque se trate de algo del pasado o del futuro. Entonces, la noción de verosimilitud es decisiva para aceptar una realidad que pertenece a este mundo, pero que no tiene por qué ser verificable. De hecho, Ángel Fernández, cuando me dijo ahí viene Excalibur, ponía en juego una de las convenciones culturales más asentadas en Occidente, que es la existencia de los caballeros de la mesa redonda, Excalibur, que no está probada históricamente, y sin embargo forma parte de la realidad y de la historia. El mundo se empobrecería si tuviéramos que prescindir, por falta de datos, de todas las leyendas artúricas, ¿no? Y se acabarían videojuegos, películas, series de dibujos animados, apodos, todas las cosas que han surgido de esas leyendas artúricas y una buena dosis, por supuesto, de arte y de literatura. Entonces, con Ángel Fernández, digamos que entendí de manera muy intuitiva que existía la posibilidad de representar los hechos. No leí de niño, mis padres son universitarios, pero no me leían, y yo creo que es esencial, ahora que yo soy padre, compartir en algún momento dado el acto de la lectura. O sea, cuando la lectura se convierte en una forma del afecto, entra de manera distinta en una casa. A mí me parece muy importante recordarlo, la frase que empieza tantos cuentos infantiles, yo mismo escribo mucho para niños, que es había una vez, ¿no? Y podemos pensar que esta frase también tiene un correlato esencial que es había una voz, ¿no? Alguien nos contó por primera vez el cuento. Una abuela, un padre, un hermano mayor, alguien nos hizo partícipe del acto de fabular y lo convirtió también simultáneamente en una forma del afecto. En mi caso esto no ocurrió así, en mi casa no se contaban cuentos y tampoco se leían. Quizá la manera de suplir todo esto fue la radio y luego las narraciones de Ángel Fernández, al menos así me lo explico yo a la distancia. Fui un lector tardío, leí mi primer libro por gusto en las vacaciones previas al bachillerato y llegué a la lectura de este libro por una de las razones más comunes, que es el morbo. Un amigo de la calle con el que yo jugaba en mi barrio leyó el libro que se llama De Perfil, es de un autor mexicano, José Agustín, y este libro está escrito en primera persona. Nosotros no sabíamos que se podía hacer una invención en primera persona. Pensábamos que la primera persona era un estatuto de verdad. Para nosotros, que alguien escribiera detrás de la gran piedra y el pasto está el mundo en que habito, como empieza la novela, eso era una confesión auténtica. Si estaba en primera persona, es que había sucedido. Entonces nosotros leímos ese libro como las confesiones auténticas de un adolescente. Quiso la casualidad que yo lo leyera en las vacaciones previas al bachillerato y el libro se ubica en las vacaciones previas al bachillerato. Yo vivía en un barrio muy similar a ese barrio, los padres del protagonista se están separando y mis padres se habían separado. En fin, hice una especie de lectura en espejo. De manera totalmente azarosa, el libro tocó fibras que me eran muy próximas. Hasta ese momento, los pocos libros que había leído, los había leído por obligación en la escuela, ¿no? Como les decía yo a ustedes, la materia que oía, escuchaba con más fervor era lengua nacional, porque era mi propio idioma, la lengua castellana. Y esto para mí era muy importante, pero también ahí me llevé a algunos encontronazos fuertes. Uno de ellos fue cuando a los 12 años nuestra maestra descubrió que estábamos ya en edad de leer un clásico y llevó varios para escoger, y la mayoría escogió El Lazarillo de Tormes porque era el más delgado, algún empollón escogió El Quijote o La Eneida, algún clásico muy robusto, y yo escogí El Cantar del Mío Cid, porque había visto una película maravillosa con Charlton Heston y Sofía Loren sobre el Cid y me había encantado. Me había gustado al grado de que le había pedido a mi abuela, que era una gran costurera, que me hiciera un traje de cruzado.
en aquella época estaba de moda que los niños nos disfrazábamos de héroes y superhéroes, empezaban las series de televisión de Batman, Superman era un héroe muy recurrente y nos disfrazábamos de vaqueros y cosas bastante extravagantes, pero nada tan extravagante como disfrazarse de cruzado, ¿no? Y entonces me hizo una cota de malla con un mosquitero, porque ella venía de Yucatán, y un día salí yo a combatir a los moros en el barrio de Mixcoac, que en náhuatl quiere decir es el nido de las serpientes, Mixcoac. Naturalmente, mi aparición fue muy extraña y todos los superhéroes se unieron en mi contra. Y me dio una vergüenza absoluta verme vestido así con unas mallas, bueno, una cosa ridícula. Y entonces el sí se convirtió para mí en un héroe literalmente de armario. Colgué el disfraz, no volví a usarlo, y cuando supe que había un libro que contaba su historia de inmediato, lo busqué. Pero no era una adaptación para niños, sino que era el texto original de Los ojos tan fuertemente llorando, así comienza, es una obra cumbre de la literatura y un primer testimonio de la grandeza de la lengua castellana. Yo no estaba en condiciones de entender nada de eso, me estrellé con el libro, no pude entrar ahí, me sorprendió que una película tan maravillosa se hubiera hecho con un guión tan malo. Bueno, Hollywood hace milagros, ¿no? Y entonces la literatura no me interesaba para nada, había tenido este tipo de contactos fugaces, otros más que ahora les ahorro, hasta que llegué a este encontronazo central con el libro de José Agustín, un poco, como les decía yo, por la posibilidad de sentirme por primera vez y para siempre incluido en el hecho literario. Yo creo que uno de los grandes misterios de la percepción del hecho estético es que podemos formar parte de él. Y claro, cuando uno extiende sus posibilidades como espectador del arte, de pronto uno establece contacto con pintores de otras épocas, de otras latitudes, y uno se sorprende de cómo se siente sobrecogido por algo que fue fijado en un lienzo hace tantísimo tiempo, ¿no? Y en circunstancias muy distintas a las nuestras. Uno de los misterios del hecho estético es la posibilidad de compartir, el punto de entrada a esto, es decir, yo no soy ruso y Dostoyevsky me conmueve de una manera extraordinaria, ¿no? No soy japonés y Kawabata me lleva a un mundo que de alguna manera es mío, ¿no? Entonces esta manera de hacer universal la experiencia tan singular de un hecho estético es algo que tenemos que vivir en cada una de las obras que disfrutamos. La primera vez me ocurrió a mí de manera bastante obvia porque yo estaba prácticamente enfrente de algo que me definía, que me describía. El protagonista del perfil no tiene nombre. Y yo me convencí de que el autor no le había puesto nombre para que no me descubrieran a mí, porque era mi vida, así lo interpreté literalmente, claro, con la vanidad del lector adolescente, y hubo miles de lectores adolescentes que pensaron exactamente lo mismo. A partir de ese libro decidí no solamente leer, sino escribir. Se convirtieron en dos hechos simultáneos. Si yo tuviera que escoger a un lector ideal, escogería a alguien que nunca leí un libro con gusto. O sea, escogería a alguien que no es un lector y que de repente en las páginas de un libro se convierte, cruza esa línea y por primera vez entiende que la lectura es una forma de la felicidad. Es decir, que puede expandir su experiencia del mundo a partir del hecho de leer y que siempre estará acompañado por esta segunda realidad. O sea, siempre tendrá una manera de descubrir y de discutir de otro modo el mundo de los hechos, el mundo donde transcurre su vida, y que esa segunda realidad no es ajena a la primera, ¿no? Entonces este trasvase yo creo que es esencial, y claro, cuando sucede el rito de paso de la conversión a la lectura, es un momento formidable. Entonces, en ese sentido, todos nosotros hemos sido lectores ideales, al menos de un libro. El libro que nos hizo estar acá, el libro que empezó el camino, ¿no? Que no siempre es un buen libro, ¿no? Yo no he releído el perfil. Para mí la magia esencial de ese libro debe permanecer intacta, porque no quiero regresar con mis supuestas categorías